Pues muy buenas tardes otra vez más. Qué bendiciones estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tener comunión. Después del mensaje, hermano Jesús va a estar compartiendo, nos va a estar dirigiendo en eso, en comunión. Vamos a orar, vamos a comenzar el mensaje de esta tarde. Señor, otra vez te damos gracias por tu palabra, te damos gracias de que es viva y no tenemos que estar. Y podemos venir, Señor, a ella cada vez que necesitamos, tenemos preguntas, tenemos dudas en la vida. Podemos venir a tu palabra, Señor, y tener confianza de que tú nos vas a dar la respuesta. Qué bendición es saber esto y qué confianza, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener eso en mente, a recordar de que tu palabra es viva y da vida y tiene el poder. Como nos dice Romanos, de que el Evangelio es el poder para salvar el alma para todos los que crean, se pongan su fe en la obra que Jesús ha hecho en la cruz, Señorita. Y recuérdanos, Señor, recuérdanos de la obra que tú has hecho otra vez más. Y el resultado es de que nosotros que recibimos perdón de pecados. Y otra vez más, Señor, qué bendición. No podemos darte las gracias lo suficiente, no podemos hacer obras suficientes, no hay nada que podamos hacer que pueda decir qué tan agradecidos estamos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú que hables a través de mí, a través de tu palabra, lo que hemos estudiado, lo que tú me has enseñado, me has guiado a través de las semanas, lo que me has enseñado y guiado a través de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú. Solamente soy tu siervo. Úsame, Señor, para tu gloria, para tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. El tema híjole. Disculpen, tenemos tres. Ok. Ese no es el título. Los versículos sí están bien. No sé si me equivoqué. Si me equivoqué, yo le puse otro título de otro mensaje. Pero el tema no es de seguidores. El tema de esta tarde es: ¿te he ofendido? Es una pregunta. Y vamos a hacer un resumen como usualmente hacemos. Vamos a hacer un resumen y luego vamos a comenzar los versículos que nos tocan de esta semana. La semana pasada, si se acuerdan, miramos que la gente todavía no entendía la metáfora que Jesús estaba usando, acerca del pan y la sangre de la comida verdadera. Pero también vimos que no era la primera vez que no entienden lo que Jesús quiere decir. Si se acuerdan, el nuevo nacimiento y el agua con la mujer samaritana, con Nicodemo, y a pesar de que Jesús les quería enseñar, les quería dar a entender, no llegaban a entender. Y aquí la semana pasada miramos que les dice, si no comes mi carne, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. Y aquí está hablando del sacrificio que Él iba a hacer, que vamos a ver eventualmente en los evangelios, el sacrificio de la cruz. Nos habla también vimos del permanecer, la importancia y cómo es una evidencia del fruto, también que viene siendo la evidencia del permanecer, que un árbol no se tiene que esforzar a dar fruto, viene de una forma natural y no es por las obras.
No es por muchas obras que hagamos, ni tampoco, no importa. Eso sí es importante, pero no para la salvación. Y vemos el contraste de la incredulidad y la fe cuando menciona a los padres en el desierto, a sus padres, y les dice, el que come este pan vivirá para siempre, no como los padres que comieron el maná y murieron, básicamente porque no lo tomaron en fe, porque el maná, como lo hemos visto, representa, es una sombra de Jesús. Y su deseo, como vimos, es morar en los templos, en lo que Él ha creado. Quiere morar en las almas de cada persona, de los perdidos, porque están vacíos. Y Él los quiere llenar. Y es el mensaje que debemos llevar alrededor es el mensaje que debemos predicar a cada persona que está alrededor de nosotros. El Evangelio, que hay salvación, hay perdón de pecados en Jesús y solamente en Jesús. Vamos a ver los versículos de esta tarde de Juan. Otra vez, disculpen, el tema no está bien, pero los versículos sí. Juan, está en inglés también. Juan 6, 60 al 66 son los versículos que vamos a cubrir esta tarde. Y el tema otra vez, te he ofendido. Es una pregunta. Vamos a comenzar el versículo 60 al 66. Dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieres al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. 63 dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. 65 y el 66 dicen, y decían, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Eso comenzará en el 60. Por esto, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? La declaración que estábamos hablando aquí, la encontramos en el versículo 56, cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y aquí cambia el enfoque, ya no es tanto la multitud, ahora cambia el enfoque va de la multitud a sus discípulos, más personal, más íntimo. Y no eran solamente los 12, por si no lo sabías, eso no solamente, eventualmente nomás quedan 12. Pero aquí no solamente son 12, son más. Y hoy en día, el mundo anda en sus sentimientos. No sé si sea igual en español, pero en inglés se usa mucho de que I feel this, I feel that. O sea, yo siento que el otro, yo siento que esto es mi verdad, yo siento que esto no es verdad, yo siento.
o dicen acerca de Jesús. Yo no creo que Jesús hubiera dicho eso. No creo que Jesús hubiera rechazado a estas personas. No creo que Jesús hubiera hecho esto y el otro. Entonces se van en sus sentimientos de lo que Jesús hubiera hecho. Jesús nunca hubiera hecho eso porque Él no rechazaría a los homosexuales. Él no rechazaría, ponle ahí cualquier en el blanco, a cualquier pecador, a los homicidas. Él no rechazaría, Él los aceptaría como son, como ellos son, porque yo siento que ese es Jesús. Y hasta tienen comerciales, no sé si se acuerdan, el año pasado miré el Super Bowl y los comerciales son bien popular, todos quieren ver los comerciales en el Super Bowl, ¿verdad? Y porque se paga buen dinero. Pero está un comercial que dice, He Gets Us, se llama, He Gets Us, que se traduce, Él nos entiende, y está hablando acerca de Jesucristo. Y cuando lo miré, me puse a pensar, puse a ver el comercial, le puse mucha atención. Ya después lo miré otra vez más. Y el mensaje que ellos quieren dar a entender es que Jesús no nos enseñó a odiar, que Él lavaba los pies, Él era humilde. Y tienen varias imágenes que pasan de un policía lavando los pies de un criminal, de un sacerdote lavando los pies de un homosexual, etcétera. Y ese es el punto, pues, de que está bien, ven con tu pecado así como estás y Jesús te aceptará. Pero algo muy importante, me acuerdo hace unos años que uno de mis pastores me enseñó, que me dijo, no sé si cómo ponerlo en palabras, pero que nunca comprometas la verdad por la unidad. O sea, la unidad no es más importante que la verdad. El evangelio, que es el mensaje del evangelio. Eso es lo más importante, no la unidad. Porque la unidad te puede llevar a comprometer tu fe, lo que la Biblia te enseña. Porque eso es lo que este comercial estaba diciendo. Nos estaba diciendo de que está bien que vengas a Jesús con tus pecados, Él te acepta. Y hasta cierto punto eso es verdad. Claro que sí, Jesús. Claro que sí, Jesús. No, como vimos en versículos anteriores, que Él no rechaza a ninguno que ponga su fe en Él. Pero todo en contexto. Eso es algo que aprendí muy temprano en mi caminar con el Señor y estudiando la palabra de Dios. El contexto es muy importante, así como no sé si saben, no sé si sepan algo acerca de vender casas o vender, se dice real estate, de vender casas. Es la locación, es lo más importante. Eso es lo primero que ves cuando estás comprando una casa o cuando estás vendiendo. O sea, si vas a comprar una casa en el desierto y la quieres comparar a una casa enfrente del mar, gran diferencia. A lo mejor la casa que quieres comprar en el desierto está mucho más bonita, pero es por la locación, es donde se encuentra. Y claro que Jesús acepta a los homosexuales, a los drogadictos, a los borrachos, a los mujeriegos, a los pandilleros, a los homicidas. Yo he conocido hermanos en Cristo de todos tipos de exes, porque eso es lo que eran antes de Cristo.
Y la verdad de todo esto es de que la verdad es de que Él vino a perdonar a pecadores y a transformarlos, no aceptarlos, sí, que vengan con tus pecados y dejarlos así nomás en sus pecados. Es arrepentimiento, es la clave ahí. Porque no puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Y arrepentimiento significa, como allá en México había ¿cómo se llama? Un centro de rehabilitación que se llama U-Turn for Christ. Y eso describe perfectamente el arrepentimiento. U-Turn to Christ. O sea, dejas tus pecados y sigues a Jesús. Y vas a seguir pecando y a lo mejor vas a seguir batallando con el pecado. Pero, como nos dice el Salmo 51, ahí es donde está tu corazón. Eso es lo importante. Nos llama arrepentimiento. Ese es el problema que el mundo tiene con el Jesús que ellos han fabricado. Porque el Jesús de ellos no los llama arrepentimiento, los llama, sí, está bien, yo te acepto como estás, así con todos tus pecados, y ahí quédate, así estás bien bonito. Claro que no, la palabra nos dice todo lo contrario. Es, ven y te transformo. No puedes quedar en tu pecado. Y la verdad, hablando de la verdad, no importa qué tan difícil sea de aceptarla, no cambia porque ha herido los sentimientos de quien sea. No cambia, la verdad no cambia. El evangelio no cambia porque ofende a muchos. Y ha ofendido, si vemos la historia del evangelio, y cuántos no ha ofendido, es una lista larguísima y hasta la fecha sigue ofendiendo a muchos. Porque no hay lugar para vanagloria. No hay lugar para decir, mira lo que yo he hecho. No hay lugar para el orgullo. Y lo que el mundo ha hecho es de que ha creado su propia versión de Jesús para seguir en sus pecados. Pero como un pastor que hasta yo mismo me caló un poquito y como que sentí, escuché un comentario acerca de ese comercial. Un pastor que dijo que se van a ir al infierno con sus pies bien lavaditos, porque el Jesús que ellos han creado no salva a nadie. Nomás un masajito, está bien, pero ese Jesús no se lee la Biblia, porque él no, el mensaje que ellos estaban dando es de que él no llama arrepentimiento. El Jesús que vemos en las Escrituras, que hemos visto hasta la fecha, hasta este capítulo y estos versículos, confronta el pecado y dice, no peques más. Esa es la diferencia de Jesús de las Escrituras. Con esas palabras nos dicen que no puedes, es imposible permanecer en tu pecado y seguir siendo ya un discípulo de Jesús. Porque Él te va a confrontar con tu pecado. Y yo soy testigo de eso. Lo he intentado. Se los he dicho eso unas varias veces. Yo intenté, cuando apenas había entregado mi vida al Señor, quise buscar al mundo, quería tener un pie en el mundo, seguir haciendo lo que hacía antes, según yo, divertirme y seguir a Jesús. Y el Señor me confrontó y me dijo, así no funciona, mijo. Las cosas así no es. Yo soy santo
y te llamo a la santidad. No puedes seguir en tu pecado. Tienes que arrepentirte. El problema, lo hemos visto, el problema no es entender la verdad, el problema es aceptarla. Porque como hemos visto que el Evangelio es muy claro. El Señor lo diseñó de esa manera por una razón. El Evangelio es claro, es sencillo de entender. El problema es de que aceptarlo requiere que abandones todo tu orgullo, todas tus obras, las dejes atrás. Tus obras no te van a llevar a ningún lugar. Tu orgullo de que tú puedes no te va a llevar a ningún lugar. No en Jesús. Jesús, cuando vienes a la cruz, eso es lo que se requiere. No hay obra, no hay lugar para jactarse. Es como un rompecabezas con las piezas equivocadas. La pieza si no cabe, si no cabe, no importa cuánto la fuerzas, no importa cuánto le des vuelta a la pieza, si no cabe, no va a caber. Así es con el Evangelio. No importa qué tanto pienses, sientes de que esta es la verdad. Si las escrituras dicen todo lo contrario, no cuadra. Es imposible. Y otra vez, el Señor no cambia la verdad por nadie, ni por quién, ni importa quién sea ofendido. Él no cambia su verdad por nadie. Vamos a seguir en el 61, dice, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? La verdad ofende a muchos. Y por eso le he dado este tema. Te he ofendido. El Evangelio pregunta, Jesucristo pregunta, ¿te he ofendido? Y eso es lo que la verdad hace. Ofende a muchos otra vez por lo mismo, de que no hay lugar para jactarse. Y si somos honestos con nosotros, creo que pues como seres humanos somos bien orgullosos, especialmente los hombres, que cuando se quiebra algo en la casa o tengo que arreglar algo, yo lo quiero hacer. No quiero llamar a alguien más. Y yo puedo hacerlo. No necesito ayuda. De esa misma manera, a veces así lo aplicamos a las cosas del Señor, empezando con la salvación. Yo puedo hacerlo. Yo puedo. Yo tuve algo que ver en mi salvación. O ya cuando eres cristiano, ya cuando eres discípulo, yo puedo con este pecado. Yo también me encontraba en eso y el Señor me ha tenido que humillar. Pero la verdad ofende. Ofendió a los fariseos y a los escribas, porque ellos pensaban que la vida eterna se encontraba en seguir la ley. Como nosotros sabemos, como estudiantes de la palabra de Dios, sabemos de que eso es imposible. Es imposible el seguir la ley, es imposible, y por resultado es imposible obtener la salvación siguiendo la ley. Juan el Bautista predicaba que Jesús era el Cordero de Dios. Todo lo contrario a lo que los fariseos y los escribas creían. Por eso también a él lo odiaron. En Juan 5, disculpen, no las tengo.
En Juan 5:39 dice, examinas las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos llevan a Jesús y nos demuestran nuestra necesidad. Nos demuestra, es como nos dice Santiago, es como un espejo, ¿verdad? La ley es como un espejo, la palabra es como un espejo que nos demuestra en realidad quiénes somos. Y como nos dice Pablo, nuestro ayo, un tutor, necesitamos ayuda. Esa es la ley. Nos demuestra quiénes somos y nos lleva a la fuente de salvación que viene siendo Jesús. Y aquí tengo el círculo. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Entonces, no es de que la ley no sirve para nada, como he escuchado antes en otras prédicas, otros creyentes que piensan que la ley es nuestro ayo, es nuestra guía a la salvación. No es salvación ella misma. La ley no salva a nadie, pero como nos dice este versículo, nos lleva a Cristo donde hay salvación. Pero también la cruz ofende a muchos, otra vez más el mensaje, por la razón de que no hay lugar para la vanagloria. Pero también ofende al discípulo hasta la fecha. Así es como me doy cuenta que la palabra de Dios es viva en mi vida. Es de que me sigue ofendiendo, me sigue confrontando con mi pecado. Ya cuando pienso, y me ha pasado millones de veces de que digo, pues yo ya estoy bien, ya no batallo tanto con este pecado, el orgullo ya pues como que ya no batallo tanto aquí. Y luego la palabra viene y me confronta y me dice, oye, aquí hay orgullo. Aquí hay orgullo. Y aquí tenemos que aplicar lo que nos dice Santiago. Es de vernos en la ley como un espejo y no olvidarnos y lidiar con el problema. Porque nos dice el hombre que se ve en la ley y ve todas las imperfecciones y deja la ley y dice, estoy bien. Dice que es un hombre necio. No sé tú, pero yo no quiero ser un hombre necio. Yo quiero ser un hombre que agrada a mi Dios, a mi Padre Celestial. Y otra vez esa es mi experiencia, es como veo que la palabra de Dios es viva en mi vida. Porque me confronta constantemente con mi pecado. A mí desde pequeño nunca me ha gustado que me corrijan. Mi madre, cómo me corregía. Mi familia es testigo de eso. Pero cómo me corregía. Y no me gustaba estar en lo incorrecto. Y es parte, me di cuenta, el Señor me lo mostró que es parte del orgullo. ¿Y cuántas veces el Señor no me ha confrontado con mi pecado y me ha dicho, te tienes que arrepentir o tienes que pedir perdón porque has pecado contra tu esposa o otros hermanos? ¿Y cómo batallé con eso? De recién casado, cuando apenas me había casado con mi esposa, batallé mucho con el pedir perdón. Y es parte también del orgullo. Y el Señor me tuvo que confrontar. Está bien que el Señor te confronte, es bueno que el Señor te confronte con tu pecado como un discípulo.
Porque como Juan nos dice en su carta, de que vas a pecar. Dice, vas a pecar. Y el que dice que no ha pecado, lo ha hecho él, mentiroso. Entonces, si te pones a ver tú contra Dios, ¿quién es el mentiroso? El Señor siempre va a salir diciendo la verdad. Tú eres el mentiroso. Si dices que no has pecado. Si dices que no hay pecado en ti. Por eso nos dijo acerca de 1 de Juan 1:9. Entonces nos dio esas instrucciones. Dice, si confiesas tus pecados, es un proceso. Tienes que confesar primeramente, reconocer tu pecado y después confesarlo. Y llamarlo por como es. No trata de sacar excusas de que, Señor, pero mira, mis hijos me hicieron esto, mi esposa me hizo esto, luego el diablo me hizo hacer esto. Eso es antibíblico, ¿no? Toma responsabilidad por tus pecados, confiésalos al Señor, arrepiéntete. Así es la instrucción de 1 de Juan 1:9, confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Y otra vez, pero es muy bueno que el Señor nos confronte con nuestro pecado, ya sea Él mismo personalmente o en su palabra o con otro hermano. Es muy bueno porque es parte de la santidad. Y algo de la santidad es que el Señor toma la santidad muy en serio. Cuando Él dijo, yo soy santo, también tienen que ser santos, nos llamó a la santidad. Y no lo dijo de juego, no lo dijo, si quieres o si puedes. Fue una orden, un mandamiento. Así como si tienes hijos, esperas que ellos te obedezcan. No, cuando les das una orden, no es para si ellos deciden, si quieren. Es una orden que ellos tienen que hacer. Que hacer es, todo eso es un mandato así de la misma manera. No fue una sugerencia. La santidad no es una sugerencia. Entonces por eso es bueno ser confrontado con nuestros pecados, porque no somos perfectos. Y yo soy el primero de decir que no soy perfecto, para nada. Y yo veo otra vez la palabra y leo y veo el espejo y veo todo lo que me hace falta. Pero hay gracia también. Eso es lo bueno. Eso es lo hermoso de ser cristiano, que hay gracia. Vamos a continuar el versículo 62. Dice, pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. Y aquí otra vez le está hablando a sus discípulos. Y no eran solamente los 12, eran más, pero entre el montón de discípulos que tenía, ahí estaban los 12. Y qué bendición. Nosotros ya conocemos, tenemos todo el panorama. Qué bendición para ellos que fue ver al Señor ascender. Qué bendición para ellos fue ver las señales que el Señor hizo. Y eso pasó después de la crucifixión de nuestro Señor. Eso es lo que vemos en los evangelios. Es de que ellos trataron de regresar después de la crucifixión. Ellos trataron de regresar de donde el Señor los había sacado. Y después de la resurrección, como que su fe revivió. El Señor les dio el Espíritu Santo. Y se fueron a hacer, y fueron líderes. Muchos de ellos fueron líderes importantes.
Ellos miraron al Señor ascender. Qué bendición otra vez para ellos. En Marcos 16, 19 dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue, así, disculpen, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Hechos también nos dice nos cuenta otra vez, dice, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Ellos tuvieron la gran bendición de ver el ministerio, ser testigos oculares de la obra del ministerio y las obras de Jesús, y luego lo vieron ascender después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero nosotros también tenemos una gran bendición de que esperemos que podamos verlo, experimentemos cuando el rapto y después regresar con Él y ser y verlo reinar, verlo su segunda venida como el León de Judá. Qué bendición va a ser eso, la verdad. Deberíamos seguir orando por eso. Y es lo que las escrituras nos indican, nos animan, nos dice que sigamos orando, que el Señor regrese. Vamos a ver el versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da la vida, que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez un contraste de la carne y el espíritu. Cuando pones la confianza en uno y cuando pones la confianza en el otro. O sea, cuando pones la confianza en la carne, se ve muy diferente de que cuando pones tu confianza en el espíritu. Segunda de Corintios nos dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, que no seamos suficientes, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también os hizo suficientes como ministerios de un nuevo pacto, de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Aquí vemos la carne contra el espíritu, la batalla. Y si no sabes, eso es algo muy importante de saber, la guerra espiritual, la mayoría de ella, de la guerra espiritual, ocurre en la mente. Por eso Pablo nos dice en Romanos 8, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez, la guerra espiritual, y eso incluye
tu carne, porque tu carne se quiere revelar, quiere lo que el mundo ofrece. Y otra vez, eso es muy importante saber la guerra espiritual. Para el cristiano, la mayoría de la guerra espiritual se encuentra en la mente, especialmente hoy en día que tenemos la tecnología. Estoy hablando a los varones, a los hombres, porque yo me incluyo ahí. Y obvio, puedo ver y estoy en la guerra espiritual de que constantemente estoy viendo el fútbol y me echan la lujuria de los ojos en diferentes maneras, el dinero y sí, la lujuria como nos dice Juan. Y como estamos hablando de ofender, vamos a ver 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Regresando a la santidad. La santidad es muy importante para el Señor. Y ser confrontado otra vez con tu pecado es muy bueno. Nos indica otra vez del fruto, nos dice que le pertenecemos a Él. Porque así como tú disciplinas a tus hijos porque los amas, Él disciplina a sus hijos. Él nos confronta con nuestros pecados porque nos ama. No nos quiere seguir viendo en nuestros pecados. Hace años, mi esposa y yo conocimos a un hermano en Cristo. Se llamaba Tony. Y era un hermano en Cristo que llegué a convivir con él, llegué a tener comunión con él. Fue una gran bendición. Él era un ex drogadicto, el Señor lo sacó de la drogadicción. Y estudiamos la palabra juntos, me acuerdo, fue qué gran bendiciones. A veces debatíamos, poníamos a hablar acerca de la palabra, a veces me invitaba a su casa y predicamos el evangelio juntos, a su familia y a la gente que conocíamos en la calle a veces, que era una gran bendición, la verdad, pasar tiempo con este hermano. Otra vez el Señor lo sacó de las drogas, el adicto a las drogas, lo salvó, le restauró y le dio una esposa. Y después de tiempo les dio un hijo. Y después de un tiempo, de ser el fiel al Señor, él cayó otra vez a las drogas. Él intentó de salir, él regresó a un centro de rehabilitación porque ahí es donde él llegó a conocer al Señor, un centro de rehabilitación. Entonces él regresó a uno de esos y después de tiempo de estar batallando con las drogas otra vez, caía, salía y él continuaba, batallaba y caía vez tras vez en las drogas. Y yo pues oraba por él mucho porque era un hermano en Cristo que yo lo llegué a amar mucho. Era lo miraba como mi hermano menor, aunque era mayor que yo. Pero llevaba más tiempo en el evangelio, yo lo miraba como mi discípulo. Yo lo discipulaba. Y otra vez era una gran bendición. Después de tiempo de estar batallando con esto, él falleció. Y eso me impactó mucho. Aprendí de que el Señor me enseñó en realidad qué tan serio es la santidad para el Señor. Yo pienso y creo hasta la fecha que el Señor se lo llevó para preservar
a su santo. Y con eso también el Señor me dio una advertencia y me enseñó. Porque en ese tiempo yo ya estaba casado y lo miraba batallar. Y yo seguía batallando con la pornografía, con la lujuria de los ojos. Como hombre, yo batallaba con eso. Y el Señor usó a este santo que se lo llevó y me dijo, yo también te puedo llevar a ti. ¿Quieres venirte? Te quiero preservar y si necesito hacerlo, lo haré también contigo. Y fue una advertencia y ahí es donde ya sabía que el Señor tomaba la santidad en serio, pero ahí es donde miré en realidad qué tan serio toma el Señor su santidad. Y eso lo vemos en Ananías también, otro ejemplo. En Hechos 5, Ananías y Zafira, ¿qué les dijo Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Les dice, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Y si se acuerdan en Hechos 5 ahí, ellos murieron, ambos murieron porque mintieron al Señor, pecaron contra el Señor. Pero si se acuerdan el resultado, también dice en Hechos 5:11, y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. El temor del Señor vino a los creyentes. Miraron eso. Creo que todos hemos escuchado el temor del Señor, ¿verdad? Como cristianos es algo muy importante. Lo vemos en los proverbios y en los salmos, que el temor de Dios es el principio. Y hemos escuchado de que el temor de Dios no es tanto de que le tengo miedo al Señor. Es más que nada reverencia, respeto. Y eso es verdad, y es muy cierto. Pero ¿qué nos dijo en Mateo 10:28? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El temor del Señor madura. Para el cristiano lo es diferente. Yo me acuerdo, yo lo veo así como, lo trato de comparar un poquito así con mi madre. Yo le tenía un miedo a mi madre cuando estaba pequeño. Un miedo de que sabía lo que había hecho estaba mal y me iba a castigar. Y le tenía miedo de, ahí viene mi madre, tengo que decir lo que dije. Y ya se dio cuenta, me va a pegar, tengo un miedo, un temor. Pero ya cuando fui creciendo, ya no le tenía miedo tanto. Y eso se convirtió en respeto. Para mí fue todo lo contrario con el Señor. Yo empecé con el respeto al Señor. Y ya cuando fui creciendo en mi fe, también temer. Porque ¿qué nos dice? Él está en control. Él se puede llevar a sus santos si quiere. Él le pertenecemos. Si Él se quiere llevar a su santo para enseñar a los demás o para preservar, eso hará. Nuestro Señor no está jugando con la santidad, no lo dijo de sugerencia o de broma. Nos llama a la santidad. Vamos a ver versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién eran los que le iban a traicionar.
El Señor Jesucristo sabía. Él lavó los pies de la persona que lo iba a traicionar y Él lo sabía. Él sabía que lo iba a traicionar. Y qué gran ejemplo otra vez en nuestro Señor. Que nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No solo de palabras, no solamente decir, ya te amo, y aquí es acción, y eso es lo difícil. Y aquí vemos un gran ejemplo de que hasta lavó los pies del quien lo iba eventualmente a traicionar. Qué ejemplo, la verdad, qué humildad. Vamos a seguir 65 porque ya vamos. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. En el versículo 44, esto es el 44 y aquí el 65, comparten el mismo tema. El 44 nos dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, otra vez vamos de la multitud a los discípulos. Y aquí vemos otra vez el tema de la elección y la decisión en acción. La multitud estaba confundida, no llegaba a entender lo que Jesús quería decir. Porque el Padre no los había traído a Jesús, o sea, en entendimiento. Pero los discípulos ya los había traído a Jesús en conocimiento, ya les había quitado las vendas, ya les había dicho la verdad, el evangelio. Y ahora era tiempo de que los discípulos, conociendo la verdad, era tiempo que ellos decidieran si iban a continuar siguiendo a Jesús o iban a dejar. Y aquí vemos el 66. El resultado dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Los ofendió tanto que muchos de ellos dijeron, ese mensaje es como que no cuadra a lo que yo pienso, no cuadra a lo que yo ya creo. Ese mensaje como que no es para mí. Ya conociendo la verdad, ya conociendo y viendo las obras. Y aquí otra vez vemos vemos ambas en acción, la elección y la decisión. El Padre ya los había traído a conocimiento de quién era Jesús, de cuál era la misión. Es parte de la elección. Él los eligió, los trajo, les dio el conocimiento y después ellos tenían que hacer la decisión si iban a seguir. Y como dice el resultado, era muy difícil. La declaración que él hizo no cuadraba con lo que ellos pensaban. Y el mensaje que seguimos predicando sigue ofendiendo. Pero otra vez, cada persona tiene la responsabilidad de responder al Evangelio. O sea, hay dos opciones: ser ofendido y rechazar, apartar de Jesús, ya no seguirlo más, o opción número 2, ser ofendido y realizar que tu necesidad por Él es grandísima, de que no puedes, y seguir siendo su discípulo. Los que le pertenecen a Él no se desviarán del camino. Y este versículo aquí me trae mucho consuelo. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, dice, si fuera posible.
O sea, en otras palabras, es imposible. Aún los escogidos, es imposible como hijo de Dios ser engañado por... Pero no es otra vez, llegamos a lo mismo. No es de que eres inteligente, eres un Salomón cuando se viene a la sabiduría, porque eres muy sabio. Nada de eso importa. Todo depende del Señor. Y qué confianza de que Él nos mantiene. Y otra vez los que le pertenecen a Él no se apartarán del camino. ¿Quién es más grande y quién es más poderoso que el Señor? Él tiene el poder de salvar el alma y también tiene el poder de guardar esa nación. Depende de Él. El Espíritu Santo no puede ser engañado y gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra otra vez más. Y te damos gracias de que la verdad pues no depende de nosotros, depende completamente de tu Espíritu Santo y lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias de que tu palabra es viva. Y te pido, Señor, te ruego que nos sigas confrontando con nuestro pecado, porque nos demuestra otra vez más de que te pertenecemos a ti y de que tu santidad en nosotros es muy importante. Señor, ayúdanos con esto. Ayúdanos a derribar nuestro orgullo, el pensar de que nosotros podemos con nuestro pecado y nosotros podemos. La verdad es que tu palabra nos confronta y nos dice que no podemos, es imposible. Pero otra vez, Señor, gracias de que no depende de nosotros, depende completamente de ti. Damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.